¿Qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte del programa que ya la semana pasada le ofrecimos en Microclima. Un viaje al pasado, nuestra máquina del tiempo particular, donde vamos a describir y vamos a ofrecerles todo lo que sería la Marbella medieval, todo lo que sería el circundante de sus muros y de sus murallas en la época medieval. Tuvimos la oportunidad de ofrecerles en el primer programa toda una primicia, como fue el descubrimiento de una de las puertas. Teníamos familiarmente conocidas 3 puertas de Castillo, pero gracias a nuestro invitado en sus investigaciones se ha descubierto una más, que es la puerta de Estepona. Es de rigor, porque es muchísima tela y material el que tenemos que ofrecerles, que hemos tenido que dividir este microclima en 2 partes. Así que, cabecera y comenzamos. En la primera parte de este recorrido por la Marbella medieval nos acercamos a la antigua Marvililla, aquella medina amurallada que dio forma al corazón histórico de la ciudad. Repasamos la ubicación de sus accesos principales y conocimos un hallazgo que cambia la lectura del pasado: la identificación de una cuarta puerta, la puerta de Estepona, situada en la actual Plaza de la Victoria. Un descubrimiento que amplía el mapa defensivo y confirma que la ciudad mantenía una comunicación directa con el poniente. También localizamos con precisión la Puerta del Mar, la entrada que conectaba la Medina con el fondeadero, con el Mediterráneo, y que durante siglos fue el punto de llegada de mercancías, viajeros y noticias procedentes de la costa. Hoy, en esta segunda parte, continuamos nuestro recorrido por dentro y por fuera de la muralla. Pasearemos por las localizaciones intramuros, donde se concentraba la vida administrativa, religiosa y doméstica de la Medina, y también por los espacios extramuros, aquellos caminos, huertas y accesos que rodeaban el recinto y que explican cómo se relacionaba Marvililla con su entorno inmediato. Seguimos reconstruyendo la ciudad que fue, puerta a puerta, muro a muro, para entender mejor la Marbella que somos. Francisco Javier Moreno, doctor en Historia, bienvenido de nuevo a la segunda parte de Microclima, que hoy nos estás realizando una guía espectacular sobre el pasado medieval de Marbella. Lo dejábamos la semana pasada precisamente en el Hospital Real de la Misericordia para volver a retomar nuestro itinerario y encontrarnos precisamente donde estamos ubicados ahora. Calle Muro. Yo ya con el calle y la toponimia ya lo dice absolutamente todo. Dice muchas cosas. Pero además hay otra cosa importante que nos lo vas a contar, porque la historia es apasionante. Estamos ubicados en lo que sería la antigua Mancería. Sí, en la Mancebía, que la conformaban, porque además nos ha dejado la toponimia, nos ha identificado la Mancebía, porque en las escrituras antiguas se citaba la calle de la Soledad y se ponía alias el Cuerno. Ajá. El Cuerno es un sinónimo habitual de Mancebía, lo mismo que la calle Pelleja. Pelleja es un sinónimo despectivo también de prostituta. Ajá. Entonces estamos en la zona de la Mancebía medieval, que se abría aquí en la Plaza del Ejido, porque es otra de las placitas que conforman el perímetro de la muralla, esos pequeños espacios, esas arterias que se abrían para poder encaramarse a las murallas. Y entonces en esta línea de casa que tenemos aquí detrás, la medianería está clarísimamente marcada
por el trazado de las murallas. Es una zona que curiosamente es el área del casco antiguo donde apenas hay comercio. De hecho, prácticamente no hay ningún comercio, porque es algo como que se ha mantenido ese sentido marginal de esta esquina del casco antiguo. Es muy poco visitada y muy poco conocida. Muy poco conocida y además tiene un encanto extraordinario que merece la pena visitar y mantiene mucho de las esencias del pasado. Estaba muy cerquita también de la Plaza de Altamirano. Así es, la Plaza de Altamirano fue una plaza abierta durante el siglo XVII. Los cristianos, cuando conquistaron la ciudad estaba muy constreñida por el urbanismo andalusí, y entonces era su obsesión ampliar las calles y crear espacios intramuros de apertura, y la Plaza Altamirano es un ejemplo de ello. Fantástico. ¿Continuamos nuestro paseo? Vamos a continuar. Nos estás asombrando, porque además estamos descubriendo contigo todo lo que es una Marbella gran desconocida. En cuanto a su época medieval. Fíjate que llevo en esto más de casi 40 años divulgando y explicando el patrimonio, y todavía hay aspectos muy desconocidos de la historia para el gran público, pero que yo estoy convencido siempre que esta labor divulgativa tiene sus efectos y son siempre beneficiosos para la ciudad. Sin duda alguna. ¿Dónde nos llevas ahora? Nos vamos a dirigir por la calle Muro, que es un topónimo evidente, hacia la conocidísima Puerta de Málaga. Perfecto, pues vamos allá, vamos a ello. Estamos en la Puerta de Málaga, con un paisaje muy modificado a lo que fue históricamente, porque aquí a nuestra izquierda discurría el río de la Barbacana o el arroyo de la Represa, que fue embovedado en los años 80. Bueno, este tramo fue antes, con el embovedamiento para la apertura de la avenida Naveur, y disponemos de mucha documentación sobre el puente de Málaga, que accedía, era el camino principal que comunicaba Marbella con la capital. Tras cruzar el puente se accedía a esta gran plaza que todavía se conserva, pero la entrada a través de la Puerta de Málaga, que tenía su torre, de hecho tenemos constancia documental que habla de la torre de la Puerta de Málaga, se accedía en recodo como en las otras puertas. Entonces el acceso no era directo a calle Mendoza, sino que te dirigías hacia el norte, accedías a través de la torre, de la Puerta de la Torre, girabas a la izquierda y por aquí había una pequeña callecita que ya embocaba la calle Mendoza, y también se abría aquí la calle Arte, que era también una calle abierta a lo largo del perímetro de la muralla que veremos ahora. Desgraciadamente esa torre con esa puerta a mediados del siglo XVI ya estaba en muy mal estado. Aparece en los documentos la preocupación por su estado, y probablemente se perdió pronto porque no hemos vuelto a tener referencias sobre ella. Este espacio es uno de los espacios emblemáticos de la ciudad. De nuevo vemos cómo persiste el trasiego humano de los accesos que antes eran a través de puertas amuralladas y ahora son espacios abiertos, pero son lugares de concentración y de vida cotidiana de los vecinos.
Venimos de una de las puertas principales y la que quizás sea mayor conocida es la Puerta de Málaga, donde nos has explicado fantásticamente todo lo que es uno de los accesos, igual que nos pasaba también con la Puerta de Estepona, ¿no? También la apertura a mercaderes y a todo lo que llegaba prácticamente a intramuro y de llegar al castillo Alcazaba que tenemos aquí, que por cierto, Paco, se ha hecho un trabajo espectacular en el castillo Alcazaba, ¿eh? Ha quedado muy bien el exterior, se ha rehabilitado con mucho rigor histórico y con mucho respeto por lo que fue la Alcazaba, y la verdad que ha tenido un resultado muy bueno. Desde luego que sí. Estamos en Calle Arte, pero estamos en una ubicación muy especial, porque como se pueden ver y podrán observar, tenemos detrás de nosotros una muralla que podría ser fácilmente la limitación de donde estaban los muros del castillo. Así es, curiosamente, este pequeño muro marca la línea por donde iba la muralla subiendo desde la Puerta de Málaga por la calle Arte, justo encima, hasta llegar aquí en este cambio de nivel, donde empezaba la barbacana y la coracha, que son dos elementos muy desconocidos en la historia de Marbella, porque no existen, pero están enterrados porque cuando se embovedó este tramo de lo que es el arroyo de la represa, sí, no se destruyó, simplemente se le echó tierra encima y por tanto mantiene los cambios de nivel que significaba que tenía ese complejo constructivo defensivo, que es cristiano. Se construyó durante el siglo XVI. La barbacana es un antemuro, una primera línea de defensa que enlazaba con la muralla de Calle Arte y que se adelantaba a las murallas del castillo como primer parapeto, y la coracha era una línea de muralla perpendicular que alcanzaba el río, que se comenzó a construir como forma de asegurar la aguada en caso de asedio. Es decir, que a través de esa muralla, con distintas pequeñas torres, que algunas se conservaron, aunque en muy mal estado, hasta los años 20 del siglo pasado, era una forma de resistir un ataque durante largo tiempo, esos famosos asedios medievales. Hay una mención muy curiosa cuando se estaba planteando toda la construcción de esto, y es que hablaban del peligro de desembarco de los enemigos aquí en el río. Vamos a imaginarnos un paisaje donde lo que era la desembocadura del río, del arroyo de la represa, no era como ahora. Claro, el arroyo de la represa tenía que tener un caudal espectacular para que por lo menos llegasen aquí, ¿no?, las naves, ¿no? Así es. Entonces era un peligro importante. Era un visitador que venía desde Granada para inspeccionar el estado de la fortaleza, y decía que había que asegurar la fortaleza contra el posible desembarco de enemigos, y proponía la construcción de un padrastro que estaría probablemente en el inicio de la cuesta de Peñuela. Eso nos está indicando que todavía en el siglo XVI había una obsesión por la defensa importante, y esa barbacana y esa coracha, fíjate que en Málaga ha pervivido el topónimo, la famosa coracha de Málaga, aunque desgraciadamente se demolieron las casas que lo contenían, pero aquí también tuvimos una coracha, y era una coracha, un sistema defensivo importante, no era algo baladí que se menciona, no, era con una intención de que no nos invadieran, de protegernos del enemigo exterior, porque estamos hablando de una alcazaba potentísima, inmensa, y de una ciudad amurallada. En Marbella, si hubiera conservado sus murallas, no tendría nada que envidiarle a las murallas de Ávila, ¿no? Por ejemplo. Que es patrimonio de la humanidad. Desgraciadamente, la construcción en tapial, probablemente almorávide o de principios de la época nazarí, es un material que se degrada con mucha facilidad. El tapial es un prensado de cal, arena y agua, y se afecta mucho la erosión. Entonces, esa degradación
los cristianos que vinieron a habitar Marbella no pudieron evitarla, lo intentaron. Durante el siglo XVI hay numerosas referencias para el reparo de las murallas, pero fue una batalla perdida. Desde luego. ¡Qué maravilla! ¿Dónde vamos a ir ahora? Vamos a ir a una puerta que es muy interesante, que es la Puerta de Ronda, que era el acceso desde el norte a la ciudad. Perfecto, pues vamos a ello, vamos allá. Paco, permítanme hacer un pequeño alto en el camino, en el programa, en una ubicación maravillosa que ahora pasaremos a explicar, que es esta, la calle Solano. Para mí es una de las calles con mayor encanto y además con una magia espectacular, y muy poco conocida también dentro de lo que es el casco antiguo. No es de paso. Verás, estamos hablando sobre el tema de la manutención de la fortificación de las murallas del castillo y de Marbella hasta bien entrado el siglo XVI. Sobre todo por esos asedios también ya casi últimos, no solo por los berberiscos y por todos que nos venían del norte de África, sino también por piratas corsarios británicos, etcétera, etcétera. Corrígeme si me equivoco, con tantas culturas que han venido por aquí, ¿es cierto y hay documentación fiable desde que el siglo IX nos visitaron los vikingos? Sí, es curioso, hay una referencia que publicó Narciso Díaz de Escobar, este cronista, historiador malagueño tan famoso por la labor recopilatoria que hizo, y cita una razzia de vikingos suecos que realizaron los vikingos en el siglo IX. A partir del siglo IX empezaron a hacer ataques en las zonas costeras de la península y se adentraban por muchas zonas, y hay una referencia de que asolaron y saquearon la tierra de Marbella en el siglo IX. Apasionante. ¿El por qué le hemos traído aquí a Cayo Solano? Pues nos lo va a explicar rápidamente Paco, porque además yo te agradezco enormemente la masterclass que nos estás ofreciendo, porque yo estoy aprendiendo hoy contigo lo que no está escrito. Cayo Solana, directamente a calle Postigo. ¿Por qué calle Postigo? Sí, Postigo porque había un postigo, una puertecita de entrada a la fortaleza, era el postigo de la fortaleza. Y esta calle Solano, como vemos, tiene una cuesta que es algo que predomina en todo el perímetro de las murallas, los desniveles que hay. Y no es más porque esto es lo que llaman un pasillo de liza, que es una zona defensiva que probablemente tendría un antemuro pequeño en esta fachada, que servía para invocar directamente al castillo en caso de asedio, para que los habitantes se pudieran refugiar dentro del castillo de la Alcazaba. Muy interesante también esta calle porque estamos justo al lado de lo que era la muralla, y la muralla aquí se conserva. De hecho, en este inmueble se descubrió hace pocos años la torre, una de las torres de la muralla, y que la muralla, el muro, formaba parte de la fachada de la casa. Entonces eso nos está indicando que las viviendas se encaramaron encima del muro y lo aprovecharon para la construcción de sus casas. Espectacular. ¿Nos vamos hacia la Puerta de Ronda? Sí. ¿La que nos queda? Es muy interesante y además tiene un detalle curiosísimo. Qué bueno, pues vamos allá. En estos dos programas hemos estado hablando de castillos, de murallas, de fortalezas medievales, de puertas. Yo cuando era pequeño, a mí los Reyes Magos me trajeron algo que fue maravilloso para mí, que era un Exin Castillos. Sí.
Y claro, con tanta puerta que tenemos aquí, yo echo de menos una cosa. Un puente levadizo. Pues sí, lo había. Sí. Y además aparece en los documentos la referencia al puente levadizo que está justo a nuestra espalda. Para entrar en la puerta de Ronda había que superar ese puente levadizo. Eso nos está indicando de la importancia defensiva de esta puerta para evitar los ataques desde el norte. Y estamos justo por donde se entraba, porque no es que se entraba directamente, sino que aquí había un muro que desviaba el acceso por aquí, es decir, que se accedía desde lo que es la calle Peral, y también era un acceso en recodo. Se superaba el puente levadizo, un puente levadizo porque había un foso o cava para traspasarlo con ese puente. De nuevo nos está indicando estas entradas en recodo, un sistema complejo defensivo. Y es muy curioso esa referencia al puente levadizo, porque no se encuentran más referencias en el ámbito castellano más que en el andalusí, de los puentes levadizos o en la poliorcética medieval europea. Entonces es posible que ese puente levadizo fuera una transformación cristiana, pero que nos está indicando el interés por mantener la potencia defensiva de la ciudad. Estamos justo al lado de este tramo de muralla que se ha descubierto, del que ya tenemos referencia, pero al demoler la vivienda ha aparecido, y eso nos está hablando de una ciudad que no solo mantiene una idea de lo que eran las murallas, sino que todavía conserva vestigios, conserva muchos restos, muchos están ocultos, otros están visibles, y que esta muralla es un bien de interés cultural que tenemos que hacer el esfuerzo por protegerlo y revalorizar ese patrimonio, porque las murallas le dan caché a las ciudades históricas con murallas son aún más importantes desde el punto de vista patrimonial y desde el atractivo turístico. Entonces es una asignatura pendiente empezar a trabajar desde las instituciones, desde la administración, en la recuperación, el estudio de estas murallas, porque en los próximos años va a ser un campo en el que hay que ir avanzando continuamente. Tenemos algo más de 1 kilómetro de ese perímetro de muralla y hay que intentar conservar y proteger lo que aún queda. Desde luego que sí, nuestro patrimonio, que hay que defenderlo indudablemente, a capa y espada, ya que estamos hablando con la terminología medieval, ¿no? Y uno de ellos, el ejemplo lo has puesto hace muy poquito tiempo, concretamente las murallas y los muros de Ávila, ¿no?, que es patrimonio de la humanidad. Hay que decirle para las personas que nos están viendo de otras ciudades, porque también nos ven a través de internet, que estamos en una de las calles de mayor actividad que nos podemos encontrar en el centro histórico, en el casco antiguo de Marbella, que es la famosa calle Peral, una calle pues repleta de negocios, de restauración, de tiendas, que como bien decías, hay incluso establecimientos en lo que es la calle Peral que todavía siguen manteniendo en una de sus paredes establecimientos de tiendas, digo. Sí. Que siguen manteniendo las paredes de la antigua muralla. Sí, porque las viviendas no destruyeron las murallas, las viviendas lo que hicieron es aprovecharse de lo que ya estaba construido para construir sus casas. Entonces es un proceso de hibridación que paradójicamente ha servido para conservar la muralla. Qué bueno. Don Francisco Javier Moreno, ha sido un auténtico placer, querido amigo. Igualmente. Doctor en Historia. No sabes la masterclass que nos has dado y el buen rato que hemos pasado en estos dos programas que hemos tenido. Yo también me lo he pasado muy bien. Es de microclima, porque además es lo tuyo, estás en tu salsa, ¿no? Es tu tesis doctoral, además, el casco antiguo. Ya lo hiciste con el molino Guadalpín, recuperado, y su puente. Ahora lo has hecho con las murallas del casco antiguo. Y yo espero tenerte con más asiduidad en algunos programas de microclima, ¿no? Bueno, si hay tema, lo intentaremos. Que digo que nos tienes que contar muchas cosas. Sí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Al terminar esta segunda parte de nuestro viaje por la Marbella medieval, queda una certeza que atraviesa los siglos. La historia no es un paisaje inmóvil, es un legado que nos sostiene.
Hoy hemos recorrido los espacios intramuros y extramuros de la antigua Marvililla, siguiendo el rastro de sus calles, de sus muros y de esas 4 puertas que ordenaban la vida de la ciudad. Cada descubrimiento, cada tramo de muralla que reaparece, cada puerta que recuperamos, nos recuerda que Marbella no nació de la nada, nació de un territorio defendido, habitado, construido con paciencia y con memoria. Por eso es tan importante proteger y respetar nuestro patrimonio histórico, no como un gesto nostálgico, sino como un compromiso con quienes vendrán después, porque las nuevas generaciones merecen conocer de dónde venimos, qué ciudad fuimos y qué huellas siguen vivas bajo las calles que pisan cada día. La historia no se conserva sola. La cuidamos entre todos, investigándola, contándola, enseñándola, manteniéndola abierta como esas puertas que hoy hemos vuelto a cruzar. Aquí cerramos esta segunda parte de Microclima. Gracias por acompañarnos en este viaje en el corazón medieval de Marbella. Seguiremos explorando, descubriendo y compartiendo la historia que nos pertenece a todos. Hasta el próximo programa. Adiós.